¿Existe evidencia de entidades o seres inmateriales? ¿Existen entre nosotros formas de vida que no son orgánicas? En los próximos minutos le presentaremos una investigación especial en torno a dos misteriosos y extraños casos reportados desde la localidad de San Vicente Chicoloapan en el Estado de México que desafían todas las explicaciones convencionales y que demuestran por sí mismos que existe algo más allá de la comprensión humana, lo que nos llevará también a preguntarnos ¿por qué en esta población? ¿Por qué San Vicente Chicoloapan? ¿Acaso hay algo en este lugar que esté vinculado a un acceso al inframundo del que tanto se habla en la literatura? ¿Se trata de un portal a otras dimensiones? El primer caso ocurrió una tranquila noche del 22 de febrero del 2022, en un punto donde podemos observar la presencia de un grupo de perros que custodian un depósito de materiales para reciclar. Del lado derecho se observa un camino y más atrás un canal de desagüe, es decir, que no tendría nada sobresaliente. Sin embargo, nadie imaginó que este pequeño paraje se convertiría en escenario de un encuentro con lo desconocido. A la 1 de la madrugada con 36 minutos del día 23 de febrero del 2022, en una zona donde se recolectan materiales de desperdicio y de reciclaje, en la localidad de San Vicente Chicoloapan en el Estado de México, en un sitio ubicado cerca del río Coatepec, al menos 3 cámaras de seguridad registraron cómo posiblemente 2 entidades juntas descienden del cielo y se acercaron a un sitio donde se encontraban un grupo de perros. Estos se encontraban ahí, fieles guardianes del lugar. Afortunadamente, 3 cámaras colocadas en diferentes zonas y ángulos registran cómo estas entidades descienden y se acercan a los canes. Veamos la toma principal que grabó con el espectro infrarrojo a estas entidades. En las imágenes se aprecian 2 entidades que descendieron del cielo y se acercaron al lugar causando alerta y miedo a 3 perros callejeros que se encontraban en ese sitio en la madrugada. En esos momentos también una de las personas al interior del domicilio donde están instaladas las cámaras escuchó a los perros ladrar, por lo que se asomó y observó directamente a estas entidades. Pues empezaron a ladrar los perros y ya me asomé para ver que si había alguien entrando a la propiedad. Y ya vi una imagen, pero no se veía en sí pues una figura de persona o de animal, de nada, ¿no? Pero sí iba pues volando. No iba por el piso, era muy borrosa también la imagen. Entonces yo pues ni hice caso. Ahora sí que hasta el otro día que le dije a mi hija, oye, chécame las cámaras a tales horas, y ya fue cuando empezamos a ver, pero pues en sí no sabemos qué haya sido. Este suceso llamó la atención de los demás integrantes de este predio y se vieron sorprendidos debido a este evento que nunca había ocurrido así de esta forma. Es algo muy sacado de onda, porque pues, la verdad no sabía, yo nunca había visto algo así. Y ya cuando revisamos los videos no nos alcanza a distinguir, pero sí se ve muy que anda por arriba volando y de repente quiso bajar aquí, pero como yo siento que los perros no la dejaron y siguieron, se brincaron en el canal flotando. Y después se fueron y se perdieron, se volvieron a subir y se perdieron, así como se ven los videos. Se trataba de algo fuera de lo común. El equipo de seguridad estaba grabando con un filtro infrarrojo y era de madrugada. No había nadie en esos momentos en la calle, solamente los canes que trataban de dormir. Sin embargo, de pronto, arriba, desde el cielo, descendieron las 2 entidades lentamente, acercándose hacia donde estaban los animales, alertándolos inmediatamente. Un aspecto que debemos tomar en cuenta y que demuestra que esto es completamente real. Los perros reaccionan ante la presencia de 2 misteriosas entidades que levitan de esta forma muy cerca de ellos. En este punto de mayor claridad de la toma podemos apreciar que se trata precisamente de 2 entidades de forma humanoide. Una de estas es de un menor tamaño y la apreciamos del lado derecho, mientras que la más grande la acompaña en todo momento. Se acercan a unos centímetros del terreno y posiblemente podrían haber caminado, aunque no podemos afirmarlo. Y la grabación se corta. En ese momento, la entidad más pequeña se ve completamente de lado, junto a la más grande,
y es posible apreciarlas perfectamente a contraluz. Los perros en todo momento tratan de acercarse ladrando. Este aspecto de la grabación es sumamente importante, ya que no habría manera de que actuaran de esta forma. Las entidades ahí se presentaron y la cámara las registró. Los perros las vieron y trataron de acercarse a ellas, pero en todo momento con cautela. Los vecinos de la zona donde se registró este extraordinario suceso han experimentado situaciones con sus mascotas que no son normales. Escuchemos. Y nosotros nos hemos venido aquí a quedar a la 1, 2 de la mañana, porque aquí tenemos nuestras unidades, y nos he tocado oír ruidos muy extraños con los perros que se meten entre las piernas y empiezan a chillar, pero entre la 1, 2 de la mañana. Pero nomás es un rato, son como 5 o 10 minutos y después se quedan quietos, pero todos, o sea, tanto los perros de allá adentro como los perros de aquí afuera. O sea, no sé qué sea, no, yo no veo, pero ven hacia arriba. Pues sí, es algo muy raro, ¿no? Porque, o sea, sí, los vecinos han hablado que han pasado muchas cosas, pero pues obvio, esta vez sí fue captado algo, ¿no? Y pues pensaban que era la Llorona, pero ya observando el video, pues sí es algo muy, muy raro, como un fantasma, no sé. Y lo más creíble es cuando los perros como que lo atacan y se detiene y cruza lo que es la parte del río y pues de ahí se va, ¿no? Entonces fue lo que pues me llamó la atención y pues fue que lo subí a las redes sociales, pero sí fue algo muy, pues sí, muy nuevo para mí. Algo ocurrió. Los perros guardianes de los predios y la calle parecen estar percibiendo algo que se presenta y no es percibido por el ojo del ser humano. Una imagen extraordinaria que revela un aspecto misterioso del mundo que no vemos. Y podemos confirmar cómo estas entidades son captadas por los equipos de seguridad y los perros las pueden ver y reaccionar. No se vaya, que continuamos con más de esta investigación especial. Ahora analizaremos a detalle cada una de las tomas que se lograron obtener de estas dos entidades en San Vicente Chicoloapan. 3 diferentes cámaras lograron registrar el momento en el que las dos entidades descienden juntas directamente hacia la zona donde se encontraban los perros y comienzan a levitar a unos centímetros del terreno y cruzar directamente hacia una cañada donde corre un canal de aguas negras para después ascender de nuevo hacia el cielo. El ingeniero Josué Hernández, nuestro analista de videos, realizó importantes descubrimientos y mejoró las imágenes para poder entender lo que había ocurrido esa madrugada del día 23 de febrero del 2022. Escuchemos y veamos. Aquí podemos ver las 3 cámaras unidas. Podemos ver lo que pasa al mismo tiempo, están sincronizadas. Sincronizamos el tiempo de las 3 y los recuadros que necesitábamos para ver lo que está ocurriendo realmente. Podemos ver en la cámara de abajo el ser. Podemos ver en un recuadro el detalle. El ser está aquí y está aquí. Podemos ver algo muy importante: la sombra del objeto. Ustedes se dan cuenta, los perros tienen sus sombras y las sombras están pegadas a sus patas. Pero el objeto, cuando la sombra se acerca más, es en este punto. Es el punto más bajo que llegó. Y después su sombra se aleja de él. ¿Qué quiere decir? Que a partir de este punto empezó a volar o a levantar el vuelo. Entonces llegó a ese punto, la sombra está más cerca del objeto, se levanta y la sombra se va difuminando. También vemos que está a contraluz en esta parte. Eso quiere decir que las luces de acá le están dando en la cara frontal y estamos viendo la parte posterior. Aquí tiene una especie de holanes que cambian su forma cuando se va acercando a la Tierra. También tiene unas protuberancias que yo les digo brazos. Simplemente salen picos de los costados. Ustedes pueden ver, este pico es una especie de espada muy larga que en unos cuadros no lo tiene y de repente aparecen y aparte genera reflejo. En este lado también parece que salen algunos picos y aquí podemos ver otro. La figura
La figura parece que tener dos cabezas. Aquí lo vemos. Como baja. Se eleva. Se va elevando. Y aquí se está moviendo. No sé si ustedes alcanzan a ver cómo al parecer cabecea y mueve la parte baja. Y luego se mueve esta parte independiente a la otra. Se va moviendo en el aire. Al estabilizar y sincronizar las 3 tomas en infrarrojo localizadas en la zona, podemos apreciar cómo estas entidades descendieron directamente hacia el lugar y los perros en todo momento guardan una distancia razonable, debido a que se trataba incluso para ellos de algo que no parecía ser normal. Es lo que se aprecia perfectamente en las imágenes. Las entidades no manifiestan una reacción en respuesta inmediata a los ladridos de los canes, pero es importante señalar que al acercarse sí cambian su trayectoria alejándose del sitio lentamente. Y después, otra de las cámaras en un ángulo diferente muestra cómo se desplaza de forma horizontal y comienza a elevarse para alejarse del lugar y de los perros. En el análisis fue posible contrastar y mejorar la imagen, y esto nos permite apreciar con mayor nitidez a estas entidades que se presentaron en este sitio. En base a lo expuesto, podemos determinar que se trató de un evento real y que los perros, al reaccionar a la presencia de estas entidades y contar con el testimonio de la persona que vio directamente lo que ocurrió, demuestra que algo está sucediendo en esta zona del Estado de México, San Vicente Chicoloapan, en donde existe un antecedente muy importante de la presencia de seres inmateriales o entidades muy extrañas que aparecieron en un predio federal. Y nos percatamos que se vieron como siluetas de energía, como si fueran humanos, pero solamente la pura energía. Sí, es más, se corrió la voz ahí entre los amigos y demás, y se vinieron a tomar lecturas de energía con unas varas tipo L. Y pues efectivamente, en lugar de que por el viento se fueran de derecha a izquierda, se cruzaban así en forma de X las varas, por la energía que había ahí adentro. Lo que se notó también es que ahí en donde están los vehículos se tenían que alinear bien. Y más o menos en donde se daba el fenómeno, como que los carros se meneaban en un lapso como de un mes, como un metro. Y los volvíamos a recorrer y los volvíamos a acomodar y se volvían a recorrer un metro. ¿Solito y nadie los movía? No se vaya, que continuamos con más de esta importante investigación en Chicoloapan, en el Estado de México. Una misteriosa grabación que estuvo guardada durante 7 años y que expone durante su desarrollo la presencia de una extraña procesión de seres que, literalmente, podemos decir, aparecieron de la nada. Los hechos ocurrieron en la madrugada del día 1 de enero del año 2013, en el estacionamiento de las instalaciones de un depósito gubernamental que se encuentra en Chicoloapan, en el Estado de México. Cuando el reloj marcaba las 7 de la noche, en la parte media de la toma, en el lado derecho, apreciamos la aparición con total claridad de 12 figuras que caminan en fila, una tras otra. Observe con cuidado. En el acercamiento podemos observar que se trata de siluetas humanoides que se mueven de manera ordenada. No obstante, el aspecto más sobresaliente y estremecedor es que, como señalábamos, estos seres parecen materializarse repentinamente. No se les observa venir de otro lado, simplemente están ahí. Aparecen y caminan para salir del ángulo captado por la cámara. La manifestación de estos extraños seres fue registrado durante 16 minutos, tiempo en el que fue captado hasta el final de la grabación el último conjunto de estos seres que siempre mantuvieron la misma ruta y el mismo enigmático comportamiento. El análisis del video nos permitió establecer que no existen rastros de manipulación, de edición o de interposición de imágenes, por lo que estamos ante una grabación real captada por una cámara de seguridad en modalidad infrarroja, lo que permitió captar la radiación que emitían estos seres al momento de materializarse en nuestro mundo. Un suceso extraordinario que demuestra la realidad de esta presencia entre nosotros.
Por medio de un dron se realizaron tomas aéreas de este depósito gubernamental, en donde se observa que se trata de un sitio con poca actividad humana. Posiblemente de noche, esto propicia que estas entidades se manifiesten de esta manera. Logramos ubicar el sitio exacto donde estas entidades aparecían literalmente de la nada y salían de la toma. Aquí podemos ver que no hay nada, solamente el árbol que está un poco más grande a 7 años del evento, y los autos que son resguardados en la zona. El predio es de al menos 9 hectáreas de extensión y existe poca actividad al interior. También podemos ver dónde se encuentra la cámara que captó todo esto justo en uno de los accesos a este gran estacionamiento. Observe con atención. En este punto exactamente ocurrió este misterioso suceso, el cual hasta el día de hoy no tiene una explicación. 2 eventos históricos que quedaron registrados por medio de cámaras de seguridad bajo el espectro infrarrojo y que exponen una realidad muy compleja y extraña en estas 2 zonas del Estado de México, donde al parecer existe la posibilidad de que exista una conexión con el llamado inframundo, y como podemos ver en algunas ocasiones, entidades del otro lado se hacen presentes en nuestra realidad.